tardes. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta primera clase. Es una clase virtual, es una nueva sección dentro de la propuesta que he venido realizando durante estos últimos años a través de mi trabajo como instructor particular. Esta página en la que ustedes hoy me acompañan se llama Ramiro Acevedo y es una página en Facebook junto con otras redes sociales en donde he venido mostrando el trabajo que hago independiente a otras labores en las que también me desempeño. Yo creo que el fondo del video y otras cosas les pueden ser muy familiares si han llegado a ver otros videos, pero cada actividad que realizo tiene una personalidad propia, o eso pretendo que tenga. Así que hoy están con Ramiro Acevedo, el instructor, Ramiro Acevedo, la persona que se dedica a compartir y ofrecer conocimiento para el desarrollo de las personas. Pues en esta primera clase y antes de entrar en materia, lo único que quiero explicar es de dónde nace el profesor desempleado, porque no se trata tampoco de una sección de chismes ni tampoco una sección de debate. Y tampoco pretendo que en cada clase tenga yo que contarles la historia. Simplemente les quiero decir que para la mayoría de las personas que me conocen, para mis amigos, para mis círculos más cercanos, muchas gracias Juan Pablo, te mando un gran abrazo. Para las personas que conocen lo que he venido realizando, eh, el profesor desempleado viene de una decisión que tomé de desincorporarme de una institución privada, de una universidad privada de Acapulco, la cual no tiene ningún caso decir el nombre, pero pues si ustedes son mis amigos y conocen todos mis movimientos, que siempre los hago muy públicos a través de todas mis plataformas, pues saben a qué escuela me refiero. Tomé la decisión de ya no ser parte del cuerpo docente por la manera en cómo han mercantilizado la educación y cómo han puesto frente a frente profesor-alumno en un tú a tú, en un round de quién tiene más poder y decidí ya no ser parte de esa situación y pues por eso ya no colaboro y me parece también que no creo que en los próximos meses o años pueda volver a ser profesor en ninguna escuela. Digo, sí tallerista, instructor de las cosas que yo genero, pero ser parte de una escuela y dar clases, pues creo que no me siento preparado todavía después de haber tomado esta decisión y simplemente me siento más libre creando un contenido especial y lo que voy a hacer a partir de ahora con estas clases son compartirles todo lo que sé, todo lo que en los años de docencia aprendí con las materias que me tocó impartir, con los temas que domino, con la experiencia que tengo, con todo el trabajo que he realizado como profesor estos últimos años. Quiero transformarla a clases pues muy sencillas, prácticas, de poca duración, pero muy efectivas para que todos ustedes pues, se lleven algo nuevo que puedan utilizar para su vida laboral, para su vida profesional o para su casa. Entonces, pues me va a dar muchísimo gusto que cuando puedan, cuando quieran, cuando lo necesiten, pues siempre voy a estar para ustedes, siempre Ramiro Acevedo como instructor particular estará al servicio de todos. Y pues como también de las buenas intenciones y de los abrazos, pues no siempre se vive. Yo voy a hacer este trabajo porque quiero hacerlo, porque tengo mucha información acumulada en la computadora y en mi cabeza
que quiero que exista en Internet y que quien lo necesite lo utilice. Pero si ustedes en algún momento determinan que mi trabajo tiene un valor para ustedes, pues siempre va a ser bienvenida una aportación voluntaria, un donativo que ustedes quieran realizar. Por ende, quienes manejen ya, por ejemplo, pagos vía PayPal, pues he creado también mi propio link directo para quien en algún momento alguien quiera hacerme una aportación voluntaria. Es paypal.me diagonal Ramiro Acevedo MX. Si en algún momento ustedes quieren realizar una aportación voluntaria, pues será bienvenida. Y dentro del texto de este video, pues también van a encontrar, si ustedes no manejan PayPal, van a poder encontrar el nombre del banco, el número de la cuenta, el número de tarjeta y el número de transferencia bancaria. Si en algún momento, insisto, ustedes piensan que mi trabajo les genera un valor y quieran apoyarme con un donativo, pues siempre será altamente bienvenido. Entonces, pues ya, no quiero dedicar más tiempo en ese tema porque no es una sesión de terapia, más bien lo que quiero es enseñarles esto que he preparado para ustedes y les agradezco a quienes esperaron porque habíamos pactado comenzar a las 6 de la tarde, pero estamos iniciando 6:30. Estos videos también los voy a compartir en mi canal de YouTube, me pueden buscar como Ramiro Acevedo y pues bueno, seguiremos creando esta comunidad de aprendizaje y pues también trabajaré para hacer clases mucho más dinámicas y para que también mi propia corporalidad, mi voz, mi proyección, mi propia presentación personal, pues también sea mucho mejor para ustedes. Obviamente, pues ahorita traigo look de cuarentena, pero ya se le está acabando el tiempo a este look de cuarentena. Entonces, pues vamos a entrar ahora en materia. Imagínense que ya les pasé lista, que ya llegó tarde la última persona, que ya sacaron la comida porque siempre les gusta comer en el salón, porque ya están mandando mensajes, lo que todos hacemos cuando empieza la clase, hagan de cuenta que ya pasó. Entonces voy a poner el PowerPoint que tanto les encanta y vamos a comenzar entonces la clase. Voy a compartirles aquí la pantalla y pues ustedes vayan tomando nota de lo que ustedes quieran. Y como no puedo ver los comentarios una vez que comparto pantalla, yo los invito a que por favor escriban ahí todas las dudas que tengan y cuando termine la clase o cuando termine de exponer mi tema, atenderé pregunta a pregunta o pues trataré de apoyarme a través de mi teléfono, que es como mi segunda pantalla, para poder ver si alguien ha puesto pues alguna pregunta y que sea importante que se resuelva de inmediato. Pues bienvenidos, vamos con el primer tema de hoy, que es cómo redactar un discurso efectivo. Cuando nosotros redactamos o pensamos en redactar un discurso efectivo, la primera pregunta que debemos de ponernos en nuestra mente, en el primer plano, es ¿quién me va a escuchar? ¿Para quién voy a redactar este discurso? Es decir, el, el, la primera parte de las decisiones y lo que tengo que analizar, lo que tengo que investigar, es saber quién es mi público. Antes de pasar a la computadora, a un papel o un lápiz, tengo que pensar quién me va a escuchar y cuáles son sus características. Cuáles son sus características de edad, cuáles son sus características de nivel socioeconómico, cuáles son sus características de origen étnico, rasgos culturales, ubicación geográfica, son hombres, son mujeres, son transgénero, son personas con preferencias sexuales eh, que no son pues las que todos crecimos, sino que son orientaciones que pues a través de los años afortunadamente me parece que las personas hemos logrado expresar con mayor libertad nuestras propias preferencias hacia lo que queremos de nosotros en nuestra vida y cualquier otra característica que ustedes puedan identificar en un público inclusive cosas como dónde viven, si tienen algunos intereses afines a la música, al deporte, a alguna disciplina en particular, algún tema en especial, si son personas que tienen poco acercamiento al tema que tú les vas a exponer,
o son personas de mucha experiencia en ese tema que tú les quieres presentar, en eso que les quieres vender a través de tu discurso. Entonces siempre hazte estos planteamientos, estas preguntas que te van a ayudar a que puedas identificar las características sociodemográficas, psicosociales de tu público. Eh, una vez que tú tengas definido, tengas ya un esbozo de quién es tu público, eh, a partir de ahí entonces ya podemos nosotros identificar, por ejemplo, qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, si debe ser un lenguaje más coloquial, más ameno, más popular, más cercano, o hay que trabajar un lenguaje mucho más técnico, con palabras que se puedan escuchar muy rimbombantes, que sean palabras de esas que casi nadie conoce su significado, pero que suenan muy bonito al oído y deslumbran y te hacen creer que la persona que da el discurso pues sabe mucho. Entonces, ese es su primer planteamiento. Antes de comenzar a redactar un discurso, pensemos en quién es mi público, cuáles son sus características. A partir de las características que yo defina del tipo de público al que me voy a dirigir en mi discurso, pienso entonces qué tipo de lenguaje, qué tipo de palabras, qué referencias puedo utilizar en la redacción de mi discurso. ¿De acuerdo? Lo siguiente es pensar también quiénes participan en el momento del discurso. Yo lo redacto, pero esta redacción en algún momento tendrá que volverse pública o tendrá que ser emitida. Emitida me refiero a que lo puedo hacer en un podium y lo puedo dar a un público, o a lo mejor lo transformo en un video, lo transformo en un podcast, lo transformo en una publicación en mi muro de Facebook, lo puedo transformar a lo mejor en una publicación que pareciera como un álbum de muchas fotos y cada fragmento de mi discurso lo acompaño con una imagen. Entonces, la variación de cómo yo doy mi discurso ya no es únicamente a través de lo oral, y sobre todo ahora que no hay oportunidad de eventos masivos, tú también tienes que pensar cuál sería el canal más adecuado a utilizar para poder dar este discurso. Ahora bien, el primer elemento es el enunciador. ¿Quién es el enunciador? Pues es aquella persona que dirige el mensaje, la persona que va a emitir este mensaje y que está integrado por palabras, pero que también ahora lo podemos, dependiendo del canal de emisión, lo podemos hasta ilustrar, lo podemos convertir en algo audiovisual, como les menciono. Pero pues de forma muy común, pues siempre es oral o es escrito. Después tenemos al elemento enunciatario. El enunciatario también se le conoce como destinatario o receptor, es decir, aquella persona que va a recibir, que va a leer, que va a escuchar, que va a ver, que va a ser estimulado por mi discurso. Entonces tenemos dos elementos. El enunciador, que es quien emite el discurso. ¿Por qué canal? ¿De qué manera? Bueno, dependerá de las circunstancias. Y el enunciatario será aquella persona que recibe el mensaje dado por el enunciador. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Soy Nava, buenas tardes, mi presente soy, pues siempre un placer que seas mi alumna a distancia y pues Juan, ánimo, eres excelente persona. Gracias Juan, muchas gracias por andar por acá. Pues sigo, entonces, querido, hermosa clase, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve hacer un discurso? El propósito del discurso, pues, es comunicar. Si nosotros pretendemos que el discurso sea algo más hacia nuestro interior, más introspectivo, que al dar un discurso solamente me conmueva yo y me entienda yo, pues entonces estamos perdiendo el rumbo y el sentido de un discurso. El discurso siempre va de adentro hacia afuera, del enunciador hacia todo su público enunciatario. Si nosotros no logramos una conexión, si no logramos una empatía, si no logramos una razón de ser entre enunciador y enunciatario, o sea, es ese vínculo emocional que se puede lograr en tan solo unos minutos empatizando con las emociones de mi público a través de lo que yo les voy a dar en mi mensaje. Si no logro eso,
difícilmente el discurso va a lograr su propósito. Y entonces va a ser un discurso más que seguramente, si lo digo por la mañana, por la tarde, nadie me va a recordar. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, las características principales de un discurso es el código, que a su vez es parte del mensaje, es decir, toda la estructura, toda la redacción de mi discurso o la forma en cómo lo voy a construir y va a ser emitido a través de un canal. Como bien les decía hace unos minutos, eh, las, la, los nuevos escenarios que hoy tenemos pues nos empujan a que no solamente un discurso sea ahora solo algo que yo pueda leer o algo que me pueda guardar de memoria y decirlo, sino que tengo todo un abanico de posibilidades, de cosas que puedo utilizar a mi favor como enunciador para poder revestir mi discurso y el impacto pueda ser mucho mayor, pueda ser más efectivo y que el nivel de recordación, digamos que tomando esa palabra, sea mucho mayor. La gente no solo va a recordar mis palabras, va a recordar la música que utilicé y las imágenes que también vieron a la par de mi discurso. El enunciador y el enunciatario, pues eso ya lo había mencionado, es tan simple como el esquema de comunicación más básico, que hay un receptor y hay un emisor. Receptor es quien escucha el mensaje y el emisor es quien lo emite, quien lo da. Y en este caso, para efectos de investigación o de análisis del discurso, pues el enunciador, insisto, es quien da el discurso y el enunciatario es quien lo recibe. Y finalmente tenemos al contexto. El contexto es todo aquello en donde nosotros vamos a entender en dónde está situada la emisión de nuestro discurso. Por ejemplo, en los cursos en los que yo he estado, a veces les digo a mis alumnos cuando doy el curso para hablar en público, yo les digo, por ejemplo, que piensen si van a dar un discurso en donde hablen de libertad, por ejemplo, que ese es el mensaje, pero imagínense ustedes que no se enteran que su público son personas que están dentro de una cárcel y ustedes vienen a hablarles sobre libertad, sobre lo hermoso que es viajar y la vida y que es solo una y pues hay que vivirla, pues resulta muy difícil para las personas que están en una cárcel y que tú les puedas hablar sobre libertad. Hay que encontrar cuál es el lenguaje y cuáles son las referencias y cuál es la manera de cómo venderles la libertad sin que lleguen a sentirse ofendidos y mucho menos reprimidos por la situación que tienen las personas que están presas. Por eso es importante entender el contexto en el que yo doy mi discurso. Por ejemplo, en estos tiempos, o sea, piensen ustedes o escriban ahí eh, en los comentarios del video de la clase de hoy, pues como qué temas delicados tenemos ahorita en la agenda vigentes y que si de pronto yo doy un discurso, debo de ser muy cuidadoso de no tocar esas fibras sensibles de cualquier grupo que pueda ser opositor a mi discurso. Imagínense si de pronto me desboco hablando de temas de aborto, de feminismo, temas de salud, sobre quienes creen o no creen en el COVID, sobre la política migratoria de Estados Unidos, sobre las condiciones que prevalecen en alguna área de gobierno municipal, estatal o federal, sobre el gobierno en turno, en fin, si nosotros no tomamos en cuenta el contexto, posiblemente la efectividad va a disminuir simplemente porque la gente lo va a rechazar o voy a tener mayormente gente opositora que hoy por hoy son personas que se encargan, pagadas o no pagadas, pues para poder destruir y despedazar mi mensaje. Y entonces se van a encargar de demeritar todo el valor de lo que yo he realizado con mi discurso. Y entonces no hay que entrar en esas guerras, cada quien es responsable o cada quien decide qué batallas librar, pero si son innecesarias, pues guarda fuerzas para otro tipo de situaciones. ¿Cuáles son las partes que componen el discurso? La primera es el exordio. El exordio es la introducción de lo que vamos a hablar. El exordio ya es la primera parte de mi discurso.
cuando yo ya comienzo a redactar, cuando yo ya me enfrento a la famosa hoja en blanco. El exordio es ese primer párrafo que nos va a ayudar a plantear de lo que vamos a hablar. Podemos utilizar, por ejemplo, una frase que nos dé pie para iniciar el discurso, una frase célebre de algún filósofo, de algún investigador, de algún pensador, de algún revolucionario social. Podemos comenzar aprovechando una frase de impacto que la mayoría de la población conozca y eso sea un gancho para jalar la atención de mi público. Podemos comenzar incluso hablando de una anécdota, podemos comenzar un discurso hablando de lo que nos pasó hoy por la mañana, una anécdota de la infancia, si funciona, una anécdota de la escuela o algo que ocurrió en un viaje, una charla entre amigos, y que eso me pueda dar pie y lo pueda hilar en la siguiente parte de mi discurso. Puedo utilizar también, por ejemplo, un hecho histórico, un hecho noticioso. Si voy a hablar pues, de algún tema que está en agenda, algo que está vigente, pues puedo hablar de las últimas noticias, de lo que se ha dicho últimamente a través de Twitter, en los periódicos digitales y los periódicos tradicionales, o puedo hablar sobre la noticia de 8 columnas del día, puedo hacer mención de la noticia más impactante del noticiario de la noche. O sea, puedo tomar ese tipo de referencias que además se suman a la tendencia de lo que ya la gente está hablando y puede ser mucho más fácil que para lograr que la gente entienda y se conecte conmigo. Necesitamos algo que nos ayude a captar el interés del público y ese algo puede ser también con cosas que rompan con esa monotonía o con esa manera ya tan prehecha de hacer los discursos. En México somos personas altamente protocolarias, somos personas que nos encanta el ritualismo y no dejar de fuera a nadie en el protocolo de los agradecimientos. Pues para la gente que tomó primaria y secundaria en los 90, o en los primeros años después del 2000, pues pensemos en los eventos escolares donde pues hay que dar toda la explicación del evento, tenemos que darle gracias a todas las personas del presidium y tenemos que darle gracias a los padres de familia, al público en general, al responsable de la zona escolar número 38, al director de la escuela, a la coordinadora académica, y entonces antes de dar mi mensaje como tal, quizás yo ya tomé 10 minutos dando gracias y gracias y gracias y gracias cuando, insisto, debemos de priorizar, debemos de decidir si este discurso, si mi momento, mis 5 minutos para poder hablar, ¿quién es mi público? ¿Solamente los miembros del Presidium o las 300 personas que fueron a la clausura de ciclo escolar y toda mi generación se está graduando? ¿Quién es realmente el público al que yo le voy a hablar? Pero, insisto, por la cultura que tenemos en México, pareciera que nos cuesta mucho dejar de lado todo el protocolo de la gratitud a quienes me permitieron ponerme a hablar frente al podio. Entonces tenemos que encontrar la manera de resolver eso y estos agradecimientos pues los podemos poner en otra parte dentro del discurso, pero si siempre iniciamos un discurso con toda estas alabanzas, pues entonces ya perdí mucho tiempo haciendo todo eso y cuando de verdad le quiero entrar fuerte al discurso, la gente ya no está conmigo. Entonces tengo que encontrar ese algo que a mí me va a provocar romper con el momento tan cotidiano. A veces hay discursos que comienzan con un planteamiento, con una pregunta para las personas. La gente cuando va a escuchar un discurso, lo que menos espera es participar de inmediato, que los cuestiones, que los hagas reflexionar, que les hagas una pregunta, que los hagas participar, porque les encanta el anonimato. La gente cuando está masificada se siente poderosa cuando se siente anónima, pero cuando los exhibes o cuando les pides que te respondan algo como, antes de comenzar a hablar, quisiera que usted, persona que está frente a mí, me responda lo siguiente. Y entonces
cambia completamente la dinámica de atención en un auditorio o en un espacio público. Por eso hay que pensar la manera en cómo vamos a comenzar y el exordio es la primera parte de mi discurso. El exordio es en general pues una redacción de no más allá de un párrafo. Un párrafo, y lo vamos a entender que un párrafo pues es algo que no llega a más de 6 a 9 renglones, ¿de acuerdo? Luego tenemos la proposición. La proposición es el tema ya como tal de lo que voy a exponer. Es un párrafo también de 6 a 9 renglones en donde voy de forma más explícita, más literal, como la mayoría de la gente dice, aunque la palabra literal está muy prostituida y muy mal empleada, pero la proposición es la parte en donde voy a expresar sin tanto garigoleo, sin tantos miramientos, sin tantos adornos literarios, eh, al grano, al punto. ¿De qué quiero hablar? La proposición es ya dar un argumento sólido, dar comentarios atractivos auditivamente, pero no ser ambiguo. La ambigüedad es el peor enemigo de la parte propositiva de un discurso. Yo necesito ser muy claro y no dar como dobles discursos o dobles mensajes. Redactarlo bien para que la gente siga conmigo, pero no por querer ocultar la realidad de mi mensaje entre palabras y frases raras que distorsionen la identidad de lo que yo estoy diciendo. Por eso la proposición tiene que ser muy clara, muy obvia, digámoslo así, para que también pueda provocar el apoyo de mi público. De inmediato el público o estará contigo o desde ese momento también dirá no estoy de acuerdo, pero va a seguir poniéndote atención porque a la gente también le encanta escuchar a quien está en la contraria. No crean que porque alguien no está de acuerdo contigo ya no te pone atención, al contrario, te ponen a veces más atención porque están pensando ya cómo te van a contestar, cómo te van a debatir. Por eso hay que pensar muy bien mi proposición. Yo sugiero que un párrafo, 6 a 9 renglones, y eso está estupendo. La confirmación no es el sacramento de la iglesia, no, eso es otra cosa. La confirmación es ya la exposición de los razonamientos que sustentan nuestra opinión. En la confirmación, nosotros también yo recomiendo que no sea más allá de 2 párrafos. Si están tomando nota, yo espero, querido grupo, clase virtual, les decía entonces que el exordio puede ser algo de un párrafo, 6, 9 renglones, luego viene la proposición, un párrafo, 6, 9 renglones, ya la confirmación la puedo hacer un poquito más extensa, 2 párrafos, 6 o 9 renglones en promedio, que es la media adecuada para redactar un párrafo, ya un párrafo de 10 renglones, eso ya no es párrafo, eso ya es problemas de redacción que a lo mejor podemos hacer en otra clase así, pues muy sencilla para ustedes, cómo redactar un párrafo, porque a veces también es necesario aprender esas habilidades. Pero bueno, no me desvío. La parte de la confirmación, nosotros tenemos que utilizar ahora sí ya la parte científica, los argumentos con mayor validez, con sustento, con sustancia y que también son respaldados por alguien o una institución de renombre que ya lo dijo, que ya lo expresó. Por eso en la confirmación puedo utilizar cifras, datos duros, porcentajes, fechas, números, mencionar pruebas científicas, apoyar mis ideas en resultados que han hecho empresas de renombre, laboratorios de prestigio, universidades con mucha credibilidad o también a través de personalidades importantes y reconocidas en el medio. Claro, no hubo, imagínense ustedes pues hablar un tema pues, muy serio, muy científico y de pronto hablar que lo dijo el doctor Chapatín, que es un personaje de Chespirito, pues posiblemente pueda funcionar para un chascarrillo y para una risa necesaria para romper el hielo, pero para nada es un argumento válido porque pues, es un personaje de ficción. Necesito utilizar argumentos que sí sean reales y que estén más apegados a los números. Recuerden, en la confirmación la base de todo esto son los números. ¿Cuánto le dedico a mi confirmación? 2 párrafos,
cada párrafo de 6 a 9 renglones. Veo por acá algún mensaje de parte de Iván, dice, está incorrecto presentarse. No, Iván, no es, me detengo un momento aquí para contestarle a Iván, no es incorrecto que tú te presentes. Sin embargo, Iván, lo que yo te recomiendo es, como dije hace rato, no, no utilices fórmulas ya gastadas, probadas y ya prehechas y que la gente ya espera, casi puede predecir, o sea, esa es la palabra. No utilices fórmulas predecibles en donde la mayoría de la gente antes de empezar a hablar pues dice, ay, pues yo soy fulano, pues hago esto, me dedico a aquello, vengo de tal escuela con la bonita poesía titulada a la madre. No, sino podemos, por ejemplo, comenzar con mi exordio haciendo toda este gancho auditivo para que la gente tenerla ahí conmigo. Y entonces ahora sí, Iván, después de tu exordio, puedes dedicarle unos 2 renglones a saludar. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo soy Iván Zárate y quiero hablarles de algo que es urgente y necesario para todos. Tanta, nada más. Y de ahí vas desglosando, porque si también en tu presentación, Iván, vas destapando mucha información de lo que vas a hablar, entonces el impacto posterior no te va a ayudar, porque es como el cantante que comienza una canción y desde un principio, desde el primer coro, te revienta la voz y da todas las notas altas y agudas, y cuando llega el momento climático de la canción y vuelve a utilizar esas notas, vuelve a utilizar esos agudos, ya no impactan porque ya los escuché. Entonces, no sueltes tanta información, solo lo indispensable para que la gente sepa quién eres. Y si no, pide el favor de que quien te presente, válgase la redundancia, que sea otra persona la que diga a continuación, Iván Zárate nos va a dar este discurso. Y entonces ya resuelves un poquito la parte de presentarte, si es que piensas que es muy necesario. Ahora bien, vamos con el tema de la refutación. Espero, Iván, que esto te haya ayudado a clarificar tu duda y si no, vuélvame a preguntar y sabes que con todo amor te lo voy a responder. Refutación. La refutación es hacer ver a nuestro público que estamos en lo correcto. Tenemos que lograr que cualquier persona o institución o empresa o quien sea que nos contradiga, que vaya en contra de lo que yo estoy diciendo, tengo que hacer ver que esa persona o esa institución está incorrecta. Esa es la chamba de la refutación. Tengo que reforzar mi opinión que está expuesta en el discurso y tengo que invalidar de forma diplomática, eso sí, nunca de forma bélica y agresiva, y mucho menos utilizando palabras que inciten a la violencia. Eso olvídenlo. Necesitamos tener mucha astucia para lograr de forma políticamente correcta, digamos, utilizar palabras, oraciones, frases que invaliden y hagan entender a mi público que cualquier persona que diga lo contrario o que esté en contra o que no esté de acuerdo con lo que yo estoy exponiendo, esa empresa o esa persona están mal. No se trata de buscar como quién es más. Esta parte de la reputación, clase, yo la recomiendo pues únicamente para aquellos discursos que tengan fines políticos o para fines pues, de campaña, para fines en donde sí es necesario exponer pues al rival, al equipo contrario. No vamos a utilizar, por ejemplo, una reputación para un discurso de fin de año, para un discurso corporativo, para un discurso de graduación universitaria o un discurso pues motivacional a un grupo después de haber concluido pues un proyecto importante o un discurso del Día de las Madres, a lo mejor como no esperemos que en la reputación en un Día de las Madres pues utilicemos elementos para hablar mal de nuestra mamá. Me parece que no es el caso. La refutación hay que entender que es opcional, es optativa, no es a fuerzas, pues que tenemos que
utilizar la refutación en todos nuestros discursos. La refutación es opcional. Yo construyo mi exordio, mi proposición, mi confirmación, y después de la confirmación, en teoría, debería de seguir la refutación, pero si no la necesito, me la salto y ahora sí me voy a la siguiente parte. Entonces, como les digo, la refutación es optativa. ¿Qué tendría que seguir? Pues el epílogo. El epílogo es el cierre del discurso con un remate fresco, que sea atractivo, una frase, una idea que perdure en la mente de nuestro público. Quiero que entendamos todos algo y que no se les olvide nunca este grupo. La gente siempre los va a recordar por lo primero y por lo último que dijeron. Siempre es así. Eh, las personas que se dedican, los especialistas de imagen, de política, de expresión corporal, de teatro, de todas las disciplinas que llegan a intervenir en personas que se dedican a dar speech o son políticos o dan conferencias, dan talleres, siempre deben de tener claro que las personas o el cerebro tiende a recordar más cómo se inicia y cómo se cierra. La parte del medio es una moneda al aire. No tenemos tanta certeza de que la gente recuerde lo que pasó en la parte del medio de mi discurso, a menos que de verdad haya sido una palabra o un momento tan poderoso que la gente quizás hasta lloró o se rió o pasó algo más con mis palabras. Y si es así, pues bueno, ay, iba a decir una grosería, pero no, todavía, no es, todavía es horario familiar, pero empieza con che. O sea, ya la armé, pues, si logro eso. Pero si no, enfóquense en el inicio y el final. Y ese final, ¿cuál es en mi discurso? El epílogo. El epílogo es el cierre del discurso con un remate fresco, atractivo, una frase, una idea que perdure en la mente de nuestro público. El epílogo me va a permitir a mí recapitular lo expuesto y darle un final concreto que no dé lugar a sentir que el mensaje fue cortado o que no terminó de entenderse. Lo peor que podemos hacer es um, hacer un discurso, redactarlo y decirlo y que al final pareciera que no terminé. Es decir, que lo estoy leyendo y que mi intención de mi voz, mi inflexión y lo que redacté, me callo y la gente no sepa si ya terminé o no. Es decir, lo peor que puede ocurrir cuando alguien escucha, ve o se topa con mi discurso es que digan, ¿cómo? ¿Ya acabó? ¿Ya terminó? ¿Aplaudo? ¿No aplaudo? Eso es lo peor que puede pasar. Que cuando yo termino mi discurso, la gente no entienda que ya acabé. Tampoco se trata de hablar y tan, no, pero sí tengo que lograr un cierre que la gente comprenda que he terminado y que pues claro, yo espero como Enrique Peña que me aplaudan, porque es una manera de validar que a la gente le ha gustado mi trabajo. Entonces de eso se trata un epílogo. ¿Qué necesito para redactar un epílogo? Lo mismo que yo les acabo de sugerir para el exordio. Podemos utilizar también frases que sean muy pregnantes, frases poderosas, que atiendan a lo que dijo alguien, un pensador, un filósofo, un crítico, un político, un investigador. Inclusive en el epílogo podemos utilizar frases y mencionarlas como anónimas o escuché algo alguna vez en una parada de autobús y entonces empiezo a decir la oración. No necesariamente en el epílogo tengo que utilizar a Isaac Newton o a Descartes para dar una frase. Puedo incluso decir que siempre me lo dijo mi abuelita, siempre me lo dijo mi mamá, o recuerdo esa frase de mi padre que desde niño me decía. Entonces podemos también utilizar esos elementos que se vuelven también un gancho emocional. ¿Qué otra cosa puedo utilizar en mi epílogo? Pues igual, de pronto puedo utilizar alguna situación vigente como una anécdota, una situación oficiosa que en este momento pues esté golpeando mucho a un público, a una sociedad, o cualquier otra cosa que ustedes consideren que puede funcionar para que sea un remate
un cierre atractivo y que la gente me recuerde por eso con lo que cerré. Y pues prácticamente con eso terminaríamos las partes que componen el discurso. Ahora, para cerrar la clase, y si tienen preguntas o dudas, pues yo creo que es el momento de escribirlas en el chat. Si ustedes quisieran que yo les responda algo, les dé algunas sugerencias, pónganlas ahorita porque después de este ejemplo, pues ya acabó la clase, porque pues estoy tratando de que sean clases pues muy cortitas y que pues también se vuelvan un tanto más orgánicas en redes y pues hacer talleres de 3 horas como los que doy para la otra empresa, pues es muy pesado, es muy difícil. Entonces, siempre voy a compartirles temas que sean pues de una duración menor a lo que están acostumbrados conmigo. Así que, pues si alguien quiere preguntar algo, adelante y me encantaría interactuar con ustedes. Quien no, pues bueno, aquí les doy un ejemplo. Esta es una manera de redactar un exordio, que está dividido en pues como 3 partes, pero si ustedes cuentan los renglones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cumple perfecto con el tamaño de lo que puede ser un párrafo. Y el inicio dice así: quiero iniciar mi participación con una pregunta para todos. ¿Cuántos de ustedes se han proclamado promotores de consumo local, pero si voltean a ver a su alrededor, hay muchos objetos, pero ninguno hecho en lo local? Imagínense ustedes a los que 6,000, 6 personas, 6 personas que están aquí conmigo y que les hago esta pregunta en mi discurso y voltean a ver alrededor de su casa y si es cierto, se dan cuenta que todo está hecho en China, en Taiwán, o peor aún, ni siquiera saben de dónde llegó ese objeto a su casa. Y todo lo que tienen pues son cosas que no están, el pan lo hizo o la empresa grande y no es el pan pues que hace la panadera de la calle o el del local que está al fondo. Entonces, ese tipo de ganchos, con eso yo puedo comenzar a dar mi discurso. ¿Cuántos de ustedes se han proclamado promotores de consumo local, pero si voltean a ver a su alrededor hay muchos objetos, pero ninguno hecho en lo local? Los últimos acontecimientos en nuestro país nos invitan a reflexionar nuestra respuesta. Y ahí está. Hasta aquí, ¿eh? Ya, no más. Fue todo mi exordio. No me tengo que extender porque el exordio no puede ser eterno. El exordio nada más es pues la probadita, es la cereza. Lo demás ya tiene que tener pues más tamaño en mi redacción. Y este es un ejemplo. Como ven, yo tomé la propuesta de utilizar una pregunta detonadora, una pregunta que involucre, una pregunta que rompa con, o sea, nadie espera que les haga yo una pregunta, que igual, obviamente, pues no, si esto lo hiciera, pues no me daría tiempo de ir persona a persona o pasa el micrófono a la señora, quiere hablar, pero sí es una manera de cambiar el chip o cambiar la dinámica de la gente, cómo me está poniendo atención. Luego voy con mi proposición. La proposición la redacté así. Es del mismo tema, ¿eh? Esta mañana desperté convencido de que si cada mexicano económicamente activo decidiera elegir y comprar productos y servicios hechos en su colonia, en su municipio o en su región, generaríamos cadenas de consumo responsables de comercio justo, justo para el productor y el consumidor. Ahí está. No hablé con palabras raras, ni tampoco así como por debajo de la mesa de a ver si la cachan, a ver si me captan. No, es muy directa, muy obvia, muy tal cual mi proposición, porque es la parte, como les decía, que es en la que yo tengo que decir de qué voy a hablar, de qué les quiero contar. Esta mañana desperté convencido de que si cada mexicano económicamente activo decidiera elegir y comprar productos y servicios hechos en su colonia, en su municipio o en su región, generaríamos cadenas de consumo responsables de comercio justo, justo para el productor y el consumidor. Y ahí lo tienen. Un párrafo también. 1, 2, 3, 4, miren, hasta 5 renglones nada más. Y ahí tienen, no más. Ahora viene mi confirmación. ¿Se acuerdan que les había dicho que se utiliza en la confirmación? A ver, si alguien todavía está por acá, póngame. Acuérdense que fue lo que les dije que se utiliza en la confirmación. Antes de leer,
lo que redacté, ¿quieres leer lo que me pusieron por acá? Iván Zárate, soy Ivonne. Ah, ok, súper. Ivonne, un placer. Mi pregunta es, quiero que mi presentación en campaña sea fuerte, algo que impacte como la frase, veo un México con hambre y sed de justicia. Eh, puede ser, me parece bien para una campaña sindical, Ivonne, pero yo te recomiendo que utilices una frase en donde tú también te involucres, porque decir veo un México con hambre es como, pues yo estoy de lejos y pues ahí los que se mueran de hambre. Yo estoy en otro plano, en otro terreno, a mí no me afecta. Entonces a veces es necesario tomar las cosas desde lo plural. Puedes decir, vivimos, estamos, eh, tenemos un México con hambre y sed. Eh, todos los días estamos inmersos en un país sediento de oportunidades y hambriento de crecer. No sé, algo, pero que te haga parte a ti de la emoción, porque si no, únicamente estás diciendo, pues veo ahí que se están peleando dos personas. Necesitas una redacción en la que pluralices la emoción y tú seas parte de eso que tú estás diciendo que está sucediendo. Es mi recomendación. Y pues saludos a las personas que están acompañándonos también viendo el video. Bueno, les decía entonces que la confirmación es la parte en la que tengo que utilizar los números, en donde tengo que soportar con argumentos más de datos duros lo que yo estoy diciendo con mi discurso. Entonces, por ejemplo, un estudio realizado en 2019 por el Instituto Nacional de la Economía Social en México indica que 1 de cada 10 mexicanos muestran evidencias definidas sobre preferir los productos hechos en México y comprar su canasta básica a emprendedores locales. Ahí en este primer párrafo yo estoy hablando de una fecha, 2019. Significa que estoy tomando una investigación, un estudio muy reciente. Mi siguiente dato duro o mi siguiente argumento válido, estoy tomando o estoy poniendo como referencia a un instituto que tiene credibilidad y que pues tiene una cobertura nacional y es parte del gobierno federal. Instituto Nacional de la Economía Social. Y luego hablo de un número que es muy poderoso. Si yo digo el 90% o el 10% o el 1% de los mexicanos, a veces ese 1% se siente muy lejano, como, ¿quién será ese 1%? Y si yo transformo el porcentaje a algo que pueda sentirse más cercano, entiendo como lo que le decía hace rato Ivonne, siempre escribir para que la gente se sienta parte también del problema o que te pueda sentir parte de la solución que estoy planteando. Y por eso transformo ese porcentaje tan chiquito a decir, indica que 1 de cada 10 mexicanos, o por ejemplo yo podría decir que 1 de cada 6 personas que están viendo esta transmisión y entonces dices, ah, caray, dice Ramiro que 1 de cada 6 de los que estamos viendo el video. Significa que solamente 1 de nosotros 6 sí está haciendo la chamba bien y los demás no. ¿Seré yo? ¿Será la otra? ¿Serás tú? Y entonces ahí viene ya la correlación entre quien me escucha y quien habla. Por eso tengo que utilizar estas maneras de redactar. Indica que 1 de cada 10 mexicanos muestran evidencias definidas sobre preferir los productos hechos en México y comprar su canasta básica a emprendedores locales. Bueno, ahí está un párrafo con datos duros. Si cada 6 de 10 mexicanos realmente optaran por la compra al productor local, les aseguro que lograríamos un cambio en las prácticas de consumo y el bienestar de nuestra comunidad. Nuevamente estoy mencionando un dato duro. Y vean qué poderosa puede ser la conversión, porque al principio hablo de un involucramiento muy pequeño, 1 de cada 10, y entonces yo estoy hablando de hagamos las cosas diferente y entonces aumentemos ese nivel de participación de los mexicanos a 6 de cada 10. Por eso es tan poderoso el argumento de Whiskas cuando dice que 8 de cada 10 gatos prefieren su marca. La gente siempre va a querer ser parte de esos 8, no va a querer ser parte de esos 2 que son, digamos, los perdedores o los que no saben.
la gente en México, sobre todo para los que crean discursos políticos, la gente siempre va a querer estar del lado del ganador, nunca va a querer estar del lado del perdedor o la perdedora. Mucho ojo ahí para compañeros de la política. Y ya, ahí está. Con eso tengo mi confirmación y no necesito más. Luego viene la refutación, que se acuerdan que yo les dije que es opcional, no es de fuerzas, no es de, de eso. Pues. Y aquí yo les puse un ejemplo. Posiblemente haya personas que piensen lo contrario, pues vivimos en un país donde cada quien es libre de comprar lo que quiera y a quien quiera, pero México es un país que con la voluntad colectiva podemos ser una nación justa y solidaria. Es una refutación en donde estoy planteando, a lo mejor hay alguien que no está de acuerdo conmigo, pero pues, o sea, de alguna manera desestimo que entiendo que hay gente que piense diferente a mí, pero que no tiene gran validez ni soporte la gente que está en contra. Y estoy también utilizando un gancho emocional en donde yo digo no. O sea, puede haber gente mala, pero México es un país que con la voluntad colectiva es como este discurso también de los buenos somos más, es lo mismo en este párrafo. Estoy invitando a que la gente quiera ser parte de ese México de voluntad colectiva y que tiene ganas de ser una nación justa y solidaria. No estoy provocando que la gente no quiera ser parte de ese grupo de gente que piensa lo contrario. Entonces ven cómo a través de la redacción puedo jugar poniendo a la persona en un dilema de qué lado quieres estar, en dónde quieres ser parte, de los que están contrario, de los que están conmigo y de los que piensan que sí podemos salir del pozo. Entonces ahí está una refutación sin ser agresivos, sin ser violentos y sin llegar a utilizar pues palabras que puedan ser muy comprometedoras para la persona que está dando el discurso. Y cerramos con el epílogo. Y aquí yo lo redacté de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que estamos hablando del tema del consumo local? Vamos juntos a intentar, pues tenemos mucho que ganar y poco que perder. Dijo un filántropo alguna vez que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Muchas gracias a todos. Qué privilegio es estar aquí con ustedes. Y ahí está. Es un epílogo que no es tan bien extenso. Si lo compactamos son 4 renglones más o menos. Es un epílogo corto, pero poderoso. Tengo una frase que la gente se puede quedar guardada. Solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y es una invitación al trabajo solidario, es una invitación al trabajo colectivo, al bien común, a que dejemos la parte individual y como el bajo compromiso y realmente sumar voluntades, que tienen que ver con todo lo que he venido planteando en mis otras partes del discurso. Y entonces tiene mucha coherencia y es una manera correcta e interesante de terminar mi discurso. Se lo repito, vamos juntos a intentar, pues tenemos mucho que ganar y poco que perder. Dijo un filántropo alguna vez. Si se fija, no utilicé el nombre de nadie. Simplemente mencioné un filántropo. Filántropo que es aquella persona que ama a la humanidad. Dijo un filántropo alguna vez que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Muchas gracias a todos. Qué privilegio es estar aquí con ustedes. Y ya, con eso tendríamos que cerrar mi discurso. Y si lo hiciera de una forma ya fluida, de inicio a fin, créanme que no me llevo más de 6 minutos dando este discurso. Porque pues tal vez en otra clase, en otro momento, pues vamos a ver que los discursos muy extensos hoy por hoy ya no son tan funcionales. Eh, el inglés no es mi mayor fortaleza, pero cuando tuve la oportunidad de visitar Tijuana en el 2009 por un evento universitario, recuerdo que una persona que dio un discurso
Y créanme, no se me olvida. Vean cómo son tan poderosas las frases, porque 2009 eso significa que hace 11 años que escuché esa frase y es la fecha en que a mí no se me olvida. Ella dijo que los discursos tenían que ser short and sweet, o sea, cortos y dulces. Y es algo que he tenido en mi cabeza todos estos años. Y no olvido casi, o sea, visualizo el momento que ella lo dijo en el podio. Entonces, ahí está, ahí lo tienen. Es una manera sencilla de terminar la redacción de un discurso y no necesitan tanto, no necesitan tanta paja que se pueda volver demasiado y desvirtúe su mensaje. Pues ya con esto hemos terminado la clase. Pues les agradezco mucho a las personas que estuvieron conmigo en este piloto, en esta prueba, en esta primera forma de dar clases. Eh, Saben que mi especialidad es la comunicación, soy comunicólogo de profesión, pero pues también por los trabajos que he realizado, tengo experiencia en otras áreas que no son específicamente las humanidades y la comunicación. Creo que también lo que hoy estamos viviendo nos da cuenta de que tenemos que tener experiencia y habilidades de otro tipo de profesionistas o de otro tipo de perfiles. Ya no es suficiente únicamente con tener un solo conocimiento o una sola habilidad. Pues si tú estás o has visto esta clase, te ha gustado, cerraste la clase y te fue de utilidad esta primera clase, pues primero darte las gracias porque estás por acá con nosotros. Si no me conoces, mi nombre es Ramiro Acevedo y esta es una sección que hoy inauguro llamada Profesor Desempleado. Profesor Desempleado es una propuesta retadora a compartir clases a través de lo virtual y que si tú encuentras valor en el conocimiento que te acabo de compartir, siempre serán bienvenidas las aportaciones para que de esa manera puedas seguir creando valor para ti y que lo que yo te comparta pues te sea de utilidad. Estamos ya, miren qué perfección son. Llevo 57 minutos de clase y dije que 60 minutos. Simplemente quiero recordar cuáles son las maneras en cómo pueden ayudar a este profesor desempleado. Si ustedes son muy habilidosos en el manejo del PayPal, pues pueden hacer el donativo que ustedes busquen y manden a paypal.me/ramiroacevedo.mx. Si no, en la parte del texto que acompaña este video pueden encontrar el banco, el número de la cuenta, el número de tarjeta, la clave interbancaria de un servidor si quieren hacerme llegar también algún donativo. Esta es la primera clase, esta es la primera prueba de ver también cómo se comporta la aceptación de la gente a esta clase. Y pues bueno, vamos a seguir monitoreando si logramos tener interés del público. Entonces, muchísimas gracias a la gente que estuvo con nosotros en esta primera prueba. Los invito a compartir el video, los invito a seguirme en mis redes sociales. Todas me van a encontrar como Ramiro Acevedo MX y con esta imagen que tengo acá, especie de avatar. Así es como van a identificar mi Instagram, mi Twitter, mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Y quieran seguir pues ahí conmigo, estaremos compartiendo las clases. Regularmente pretendo hacerlas martes y jueves. Hoy, por ser un día especial para mí, para mi filosofía de vida, lo quise inaugurar hoy, viernes 31 de julio, que es el día de San Ignacio de Loyola, y es como pedir, digamos, su bendición para que esto tenga frutos. Pero si a ustedes les interesan mis transmisiones, en promedio las estaré haciendo por las tardes, 6, 7 de la noche, martes y jueves cada semana. El video se queda guardado y próximamente estará puesto también en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Soy Ramiro Acevedo, soy profesor desempleado y recuerden que si algo no va bien, haz que funcione. Muchísimas gracias, que tengan una bonita noche y un excelente fin de semana.